En el ejercicio 5. La de la población. Ajá. ¿Qué duda tienes? Pues no le entiendo. Tenemos Ok. que, a ver, Ajá. no, usted dígame. A ver. O sea, ahí lo que te están dando es una función, ¿no? F de... Ah, bueno, además ahí me equivoqué porque le puse X, ¿no? Es F de T igual a esta de arriba y la de abajo, ¿no? La de arriba es para T menor que 5 y la otra para T mayor igual que 5, ¿no? Y te dicen que esa función F que representa, La población. ajá, la población, ¿no? Pero en miles, ¿no? Ujú. Entonces, esto es la población en miles de la colonia de bacterias. Y T son los minutos que han transcurrido desde que se introdujo, ¿no? Una toxina. Entonces, en el inciso A, ¿cuándo morirá la colonia? O sea, ¿eso cuándo va a pasar? Pues yo creo que cuando sea indefinida, cuando sea cero, No, no indefinida, cero exactamente, ¿no? Porque si es cero, quiere decir que tu población, ¿cuánto es? pues cero. Pues nada, ¿no? Exactamente. Entonces, para el inciso A, pues es eso. ¿Cuándo, en qué tiempo va a pasar que esta población es cero, que ya no hay nada? ¿Ok? Ok. Y después el inciso B, para ese, ¿qué crees que vas a necesitar? Eh, Igualar a 10,000. No, Mm, ¿qué vimos en los temas que se parecía a lo que está ahí? O sea, de que agarras un punto que está que está en un intervalo y que puedes encontrar a alguien que te da ese punto. O sea, porque lo que te dicen es que va a haber un tiempo como el entre punto 1 medio. y 7. Ajá, el valor del intermedio, no sé, porque lo que te dicen es que encuentres a alguien aquí, un tiempo en donde tu población sea 10,000. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Oh, ok, Entonces, ok. para encontrar este T, pues hay que usar eso. Y ya nada más, ojo, ¿no? O sea, que tu población sea 10,000 significa que F, ¿cuánto es? Eh, ¿Miles? No, Pues la fórmula, bueno, lo que está ahí, arribita. no, no, o sea, por ejemplo, si F de 5 es 7, quiere decir que 5 minutos después de la toxina, tu población, ¿de cuánto es? ¿Cuántas bacterias hay? Ah, de 7. ¿7 bacterias? Pues sí, a ver. No, 7,000. 7,000. Ajá. 7,000, exacto. Por eso dice la población en miles. Ajá. Entonces, que F de 5 sea igual a 7 quiere decir que 5 minutos después, la población van a ser 7,000 bacterias. Ajá. Entonces, ojo con eso. Tú quieres una población de 10,000, entonces piensa cuánto tiene que ser tu F, ¿de acuerdo? Y ya, Ah, perfecto. teniendo ese valor de la F aquí, pues con teorema tienes que encontrar esa T que te lleve ahí. ¿Ok? Pero acuérdense lo que pide el teorema del valor medio, ajá, del valor intermedio. Para utilizarlo, necesitamos que la función sea continua en el intervalo, ¿sí? Y otra cosa, que el valor que tú quieres llegar esté entre f de 1 y f de 7. Ajá. Entonces, si ustedes me demuestran, o bueno, me justifican que estas dos cosas suceden, entonces ahora sí me pueden decir, por teorema de valor intermedio, existe este tiempo en donde esta f de t va a ser igual a lo que yo quiero. ¿Sí se entiende? Sí, ya está mejor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya vimos límites y entonces vamos a ver derivadas.
Vamos a comenzar con razones de cambio y pendiente. Ajá. La razón de cambio medio en una función f, en un intervalo que le vamos a poner x, x más h, va a estar dada por esta relación. Ujú. O sea, la relación de cambio medio significa o representa cómo está cambiando la función. Ajá. O sea, si está creciendo, si está decreciendo, qué está sucediendo con esa función. Y geométricamente, este número que está aquí, porque esto va a ser un número, ¿no? Cuando ustedes, si tienen una función y lo evalúan, pues eso les va a dar un número. Y eso geométricamente es la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos. O sea, yo tengo mi intervalo. Aquí está x y luego por acá adelante está x más h. Entonces mi intervalo es todo esto de aquí. Y este número que está aquí es la pendiente de la recta secante. ¿Cuál es la recta secante? Esta, la que va del punto P al punto Q. Ajá. ¿Sí se entiende entonces qué es lo que representa ese valor que está ahí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, maestra. Ok. Entonces, esa es la razón de cambio medio. Ajá. O sea, nos dice más o menos cómo se comporta la función. Si va a disminuir o si va a aumentar. O sea, si es creciente o si es decreciente. Pero si yo quiero saber exactamente cómo se comporta la función en un punto específico, o sea, ya no alrededor, sino en ese punto, entonces voy a utilizar la razón de cambio instantánea. Y esa es este límite. Es exactamente el mismo de arriba, pero el límite. Ajá. Y geométricamente es la pendiente, pero de la recta tangente. Ajá. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes toman este límite cuando h tiende a 0, habíamos dicho que el de acá arriba era la pendiente de esta recta, ¿no? Que es la recta secante, donde este era Q y entonces este es X más H. ¿Hasta ahí están de acuerdo todos con eso? ¿Sí o no? Es la misma recta de arriba, ¿no? Ajá, exactamente, es la misma recta de arriba. Eso es este valor de aquí, ¿no? Esa recta amarilla que yo dibujé ahí. Pero ahora nos dice que hay que tomar el límite de eso cuando h tiende a 0. Entonces, si h tiende a 0, pues h se va a ir haciendo más chiquita, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada vez esto se va a ir acortando. O sea, vamos a tomar un punto aquí, luego un punto acá, luego un punto acá, luego un punto acá. Es decir, que vamos a calcular esta pendiente y luego esta y luego esta y luego esta, pero como tiende a 0, vamos a terminar calculando la pendiente de esta recta azul que está aquí. Y esa recta se llama tangente. ¿Por qué? Porque solamente toca la curva en un solo punto. Y en el punto en el que la toca es en P. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces la diferencia de los dos conceptos? El de arriba nos dice más o menos cómo se comporta. Ajá. O sea, como esa está así creciente, pues yo sé que la función va a ser de cierta manera. Ajá. Pero si quiero saber exactamente qué pasa, entonces utilizo el límite. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro la diferencia entre esas dos cosas? Y lo que es una recta secante y una recta tangente. Sí. Ahora, aquí hay un ejemplo. Esta gráfica nos dice cómo se relaciona el porcentaje de desempleo con el porcentaje de inflación. Ajá. Y entonces vamos a, bueno, con la gráfica se calcula la razón a la que cambia la inflación respecto del desempleo. Ajá. Entonces, el desempleo es U, la inflación es I. Y ahí está. Esa es la gráfica, ¿no? Esta negra que está ahí, la función. Y entonces cuando el desempleo es 3%, pues estamos parados aquí, ¿no? Ese es el 3%. Y entonces el que le corresponde es este punto de acá arriba, el 15, ¿sí? Eso quiere decir que a 3% de desempleo le corresponde a un 15% de inflación. Pero yo quiero saber la razón a la que cambia la inflación. Ajá, o sea, cómo se va a comportar mi función. Y entonces calculo la pendiente de esta recta de aquí. Ujú. La pendiente en este caso va a ser menos 14
Y eso significa que como es mi recta, creciente o decreciente. 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 Ajá. Como esa es la razón a la que cambia la función, y como es menos 14, eso quiere decir que cuando el desempleo es 3%, la inflación va a decrecer a razón de 14 puntos porcentuales por cada punto porcentual que aumenta el desempleo. O sea, 3% de desempleo corresponde a 15% de inflación. Como la tasa de cambio es menos 14, quiere decir que si yo aumento el desempleo un punto a 4%, entonces voy a tener 15 menos 14% de inflación. ¿Sí se entiende lo que significa esa tasa de cambio? O sea, es más o menos lo que va a cambiar. O sea, quiere decir que aquí en 4, eso es lo que va a valer, más o menos. ¿Sí queda claro o no? Sí. O sea, es como cuando teníamos una recta, ¿no? O sea, teníamos una recta y decíamos que la pendiente era 2. Entonces eso significa que por cada uno que yo avance, voy a subir 2, ¿no? 1, 2, 1, 2, siempre. Por cada uno que yo avance hacia acá, voy a subir 2 hacia arriba. Ajá, subir hacia arriba. Ajá. Pero eso pasa en cualquier punto, ¿no? O sea, en la recta, esa tasa de cambio es constante porque es una función lineal. Pero en las otras funciones no. Por ejemplo, esta de aquí no es una recta. Entonces va a cambiar a diferente medida. O sea, aquí disminuye más que acá. ¿Están de acuerdo? Entonces esa va a ir cambiando. Es lo que nos da la tasa de cambio. Es como la pendiente de una recta, pero esta es particular para cada punto porque pues es una curva. ¿Sí queda claro lo que representa la tasa de cambio? Sí. Ok. Ahora en el punto, cuando es 10% de desempleo, entonces tenemos 0% de inflación. Es este punto de acá. Si quiero calcular la tasa, tengo que calcular la pendiente de la recta tangente, que es esa que está ahí. En ese caso, la pendiente es menos 0.4. Entonces eso quiere decir que mi función, ¿qué va a ser? ¿Crecer o decrecer? ¿De crecer? Decrecer, porque la pendiente es negativa. Entonces eso significa que cuando el desempleo es 10%, la inflación va a decrecer 0.4 puntos porcentuales por cada un punto que aumente el desempleo. Ajá. O sea, es decir, que si yo el desempleo lo aumento a 11%, entonces la inflación va a hacer eso aproximadamente. ¿Sí? ¿Seguros que queda claro cómo interpretar lo que significa? Bueno, vamos a ver más ejemplos, pero ¿sí quedó claro? Sí. Ok. Y si la pendiente fuera positiva, entonces, ¿qué significa eso para la función? ¿Qué es creciente? Ajá, que va a crecer ese, pues lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí fue, si fuera 14, pues eso quiere decir que la inflación va a crecer 14% cuando el desempleo crezca 1%. Ajá. Y todo eso nos sirve para ver la derivada. La expresión que habíamos visto arriba, que era la tasa de cambio, se llama cociente diferencial. Ajá. Y entonces la derivada es el límite. Ajá. O sea, la derivada es la tasa instantánea. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Derivada de una función, ese es el límite de ahí. El proceso de calcularla se le llama derivación. Y decimos que la función es derivable si existe la derivada. Ajá, o sea, nada más son términos, ¿no? Así como decíamos que la función es continua si está seguidita, pues decimos que es derivable si este límite de aquí existe, o sea, si está definido. Ajá, por eso vimos límites. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos las observaciones. Este límite, bueno, yo ya les dije quién era, ¿no? Pero este límite de aquí, ¿qué representaba? Según lo que vimos acá arriba.
¿Qué representa? El cambio instantáneo. Ajá, la razón de cambio instantáneo, ¿no? Pero como también es la derivada, entonces aquí tenemos la observación 2, la razón de cambio instantáneo como derivada, o sea, la cantidad que f que cambia a razón de la derivada. Ajá. O sea, es decir, que la tasa instantánea es la derivada. La derivada nos va a decir cómo va a cambiar tu función. Ajá. Esto que calculamos acá arriba realmente es la derivada. Ajá. Y eso es lo que nos dice cómo va a moverse la función, si va a aumentar, si va a disminuir y cuánto lo va a hacer. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice la derivada. Y también va a ser una pendiente, ajá, porque habíamos dicho que así como es la tasa de cambio instantánea, también es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces la derivada también representa eso, la pendiente de esa recta. Ajá. Sí queda claro entonces que la derivada nos dice tanto cómo cambia mi función, cuánto aumenta o cuánto disminuye, y también me da la pendiente de esa recta de ahí. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no? Sí, Ok, porque eso lo vamos a usar ahorita para los ejercicios de aplicación, ¿eh? Entonces, quédense con eso. La derivada ese es el límite, nos dice cómo se mueve la función y también nos da la pendiente de esa recta de ahí. Ajá, eso es lo que representa la derivada. Entonces, aquí está el primer ejercicio. Vamos a calcular la derivada de esa función, pero ahorita la vamos a calcular con el límite. Ajá, o sea, a lo mejor ustedes se acuerdan de la prepa, cómo hacer las derivadas. Después sí las vamos a hacer con fórmula, pero ahorita la vamos a hacer con límite. Y teniendo esa derivada, vamos a hallar la pendiente de la tangente a la curva en el punto x igual a -1. Ajá. Y luego vamos a calcular la ecuación de esa recta tangente. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada. Ujú. La derivada era el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. ¿No? ¿Y eso quién es? F de x más h. Mi función f es esta, x cúbica. Entonces, ¿cuánto es f de x más h? ¿Cuánto es? X cúbica más 0. No, no x cúbica. Ahorita todavía no estamos tomando el límite. Solamente estamos evaluando la función en x, en f de x más h. O sea, yo nada más estoy evaluando esto. ¿Cuánto es eso? O bueno, a ver, ¿cuánto es f de 2? 2. No, no es 2. ¿Cuánto es f de 2? 8. 8, ¿no? Porque es 2 al cubo. Y eso es 8. Ajá. Entonces, lo que tengo aquí adentro del paréntesis, lo elevo al cubo. Ahora, en el ejercicio de arriba, f de x más h, ¿cuánto es eso? X más h al cubo. Exacto, o sea, solamente lo que tengo dentro de los paréntesis, lo elevo al cubo. ¿De acuerdo? O sea, solamente estoy evaluando en la función. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es x más h al cubo, menos f de x. ¿Cuánto es f de x? X cúbica. Ajá, entre h. Ajá, o sea, todavía no me meto con el límite, apenas estoy haciendo esas cuentas. Y ahora, ¿cuánto es esto al cubo? Si no se acuerdan de la fórmula, es esta de aquí, binomio al cubo.
cubo del primero, 3 veces a cuadrada por b, más 3ab cuadrada, más b cúbica. Ujú. Entonces, ¿cuánto es x más h al cubo? X cúbica Ujú. más 3x cuadrada h más Ajá. 3xb, no, perdón, h cuadrada Ujú. más h cúbica. Exacto. Y luego teníamos este menos x cúbica entre h, ¿no? Este x cúbica con este x cúbica se van. Y están de acuerdo que entonces puedo cancelar una h en todo, ¿no? Porque arriba tengo h, 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 abajo también tengo h. Entonces esta h se va, esta me queda solita, esta me queda al cuadrado, ¿sí? Y esta h también se va. ¿Queda claro eso o quieren que lo haga en otro paso? Todo bien. Ok. Entonces eso simplemente va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada, ¿no? Ya quitando las x y quitando las h's, ¿de acuerdo? Y ahora sí, este límite ya se puede evaluar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ese límite? ¿Cero? No. 3x cuadrada. Exacto. O sea, acuérdense que aquí la que está tendiendo a 0 es h. Entonces, esa es la que se va a volver 0. 3x cuadrada más 3xh, pero en lugar de h pongo el 0, más 0 al cuadrado. Eso es 3x cuadrada más 0, que es 3x cuadrada. Y entonces ya terminé. Esa de aquí es la derivada. Ajá. Pero eso no es lo que me piden. A mí lo que me piden es la pendiente de la tangente, de la recta tangente. Ajá. ¿En dónde? Aquí. Yo para sacar la pendiente necesito saber el punto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar la pendiente. ¿Y cómo se calcula? Pues es sencillo, la pendiente es solamente la derivada evaluada en ese punto, ¿de acuerdo? O sea, f de menos 1. Bueno, f'. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? 3. 3. Es Exacto. Porque es 3 por menos 1 al cuadrado, por eso es 1. Ajá. Y entonces eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente, así la vamos a denotar, es 3. ¿De acuerdo? Y ahora, por último, nos piden la ecuación de esa recta. Yo ya tengo la pendiente. ¿Y qué otra cosa tengo también? El punto de El punto, ¿no? Está pasando por el menos 1, f de menos 1. O sea, menos 1. ¿Cuánto es f de menos 1? menos 1. Exacto, porque es menos 1 al cubo y eso es menos 1. Entonces tiene pendiente 3 y pasa por ese punto. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Punto pendiente. Dos Sí, puntos, ¿y ¿no? cómo va? Punto pendiente. No, punto pendiente. ¿Y cómo va a quedar? y más 1 Y más igual 1. a 3. X más 1. Exacto. Ujú. Y bueno, ya si hacen cuentas, esto es 3x más 2. ¿Sí? Y esta de aquí es la ecuación de la recta tangente. O sea, si graficáramos, x cúbica se ve así, ¿no? Ya habíamos dicho que se ve así. Este es f de x. Ujú. Y ahora vamos a, pero, bueno, la voy a borrar para que me quede más derechito. Primero voy a graficar la recta. Ajá. Voy a graficar esa recta.
¿Por dónde pasa? Por 2, 0,2. Por el 2. 0,2. Ajá. Por el 2. Y luego en menos 1, ¿cuánto vale? -1. Menos 1. Exacto, ¿no? Este mismo punto de acá. Entonces mi recta pasa por aquí y pasa por acá. Ahí está. Esta de aquí es la recta tangente. ¿Sí? Y pues se ve. Ah, bueno, pero así ya me quedó más derechita, ¿no? Esta de aquí es f de x igual a x cúbica. Entonces, eso es lo que significa. Ajá. La pendiente de esta recta roja es 3, esa es su ecuación de ahí, y la derivada en general es esta. Si yo quisiera sacar ahora la pendiente de la recta que pasa por aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer para sacar la pendiente de la recta tangente que toca la función en x igual a 1? Evaluar en 1. Exacto, pero evaluar a quién. A X. No, a la derivada. Ajá. Para sacar la pendiente, evalúo a la derivada en el punto que me están diciendo. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo sacar la pendiente de esa recta? ¿Sí o no? Sí, profesora. A ver, entonces díganme, ¿cuánto es la pendiente de esa recta verde? También sería 3. Exactamente, ¿no? Porque hay que evaluar en la derivada. La derivada es esta de acá. Entonces es 3 por 1 al cuadrado y pues eso es 3. ¿De acuerdo? Entonces sí, sí queda claro para todos. O sea que sería paralela a la tangente. Sí, exacto. Serían paralelas. Ahí no se ve en ese dibujo, pero sí son paralelas. Gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a ver un primer ejemplo de aplicación. Es un fabricante que estima que cuando se produzcan y se vendan X unidades de su artículo, el ingreso va a ser esa función que está ahí y está dado en miles de dólares. Y nos pregunta qué razón cambia el ingreso respecto al nivel de producción cuando se producen 3 unidades y si está aumentando o disminuyendo ese ingreso. Entonces, como es la razón a la que cambia en un punto específico, eso significa que estamos con la razón de cambio instantáneo. Ajá. Cuando es en un punto específico, en este caso el punto es 3, es la razón instantánea. Y habíamos dicho que esta razón de cambio instantánea, ¿quién es? La derivada. Exacto, la derivada. Entonces, esto de aquí es la derivada. ¿De acuerdo? Y ahora dice, respecto al nivel de producción X. Eso lo que significa es que voy a derivar mi función respecto de X. ¿De acuerdo? Entonces, en esa pregunta, o sea, con otras palabras más rimbombantes, pero ¿qué es lo que me están pidiendo que calcule?
¿Cuánto ganas cuando haces 3 unidades, no? No, no, ¿cuánto ganas? Bueno, el ingreso. ¿Cuánto aumenta o disminuye el ingreso? Ajá, sí, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Pero específicamente, ¿qué tengo yo que calcular? O sea, ¿qué cuentas tengo yo que hacer? Hay que sacar la pendiente. Ujú, pero específicamente lo que tengo que sacar es la derivada. Ajá. O sea, tengo de eso, la razón del cambio de no sé qué, de no sé qué. Lo único que me está diciendo es que derive la función. Así de simple y de sencillo. Que la derive y luego 3 unidades. Que la evalúe en x igual a 3. O sea, derive la función, evalúe en x igual a 3. Y luego eso de que si aumenta o disminuye, pues ahí ya lo voy a saber, ¿no? Con la derivada. ¿Cómo voy a saber si aumenta o si disminuye el ingreso? Por el valor de Por la la pendiente. pendiente. Exacto, ¿no? Porque como esa derivada también es la pendiente, entonces eso es lo que me va a decir, ¿no? Si es creciente o si es decreciente y cuánto aumenta. ¿Sí queda claro entonces lo que se tiene que hacer? Sí. Sí. Ok. Entonces, mi derivada es el límite, ¿no? De la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x entre h, ¿sí? Y ese límite, ¿quién es? Hay que evaluar la función en x más h, o sea, en lugar de x, voy a poner x más h, ¿de acuerdo? Acá arriba está mi función. 0.5 en lugar de x más h, más 3, x más h, menos 2. Ahora, r de x, eso, pues nada más es la función que está ahí, ¿no? Y abajo, h. ¿Hasta ahí van todos bien? ¿De acuerdo conmigo? Sí. Ok. Y ahora voy a hacer las cuentas, ¿no? Esto es un binomio al cuadrado. Esto es x cuadrada más 2xh más h cuadrada. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Y todo lo está multiplicando el punto 5. Entonces, 0.5 x cuadrada más, ¿cuánto es 0.5 por 2? 1. 1. Entonces, xh más 0.5 h cuadrada. Más este 3 multiplica estos. 3x, 3h, menos 2. Y luego este menos, le cambia el signo a todos los de acá. Menos 0.5x cuadrada, menos 3x, más 2. Y a todo lo divide h. Entonces, ya que hice las cuentas, voy a cancelar. Este se va con este. Este se va con este. La 3x con 3x y ya solamente me quedan xh, este y la h de abajo. ¿Y qué puedo hacer con eso? Cancelar la H. Exacto, cancelarle una h a todo, ¿no? Entonces me va a quedar solamente x más 0.5h más 3. ¿Sí están de acuerdo? Quitamos esta h, esta queda h1 nada más, esta y esta h de abajo. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Y ese límite ya se puede evaluar. ¿Cuánto es ese límite? 3 más x. Exacto, ¿no? Porque esta h pues se hace 0, ¿no? Entonces, x más 3. Y este de aquí, ¿quién es? Es la derivada. La de Exacto, la derivada. Ya tengo la derivada, pero eso no es lo que me piden. ¿Qué tengo que hacer con esa derivada? ¿Evaluar a 3? Exacto, evaluarla en 3, o sea, 6. Y ahora sí, esto de aquí sí es la razón que me están pidiendo. ¿Sale?
razón de cambio. Y acuérdense que es instantánea porque me están dando un punto específico. Y ahora respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Está aumentando o está disminuyendo el ingreso? Aumentando. Aumentando. Exacto. El ingreso aumenta. ¿Y cuánto va a aumentar? 3. No. Esta es la razón de cambio, 6. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? 6. Ajá, aumenta 6, pero hay que fijarnos, ¿no? El ingreso, ¿en qué unidades está dado? Miles de dólares. Exacto, entonces va a aumentar 6,000 dólares. Ajá. Respecto a quién, pues ya nos habían dicho, ¿no? Respecto al nivel de producción. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo? ¿Qué? Se producen 3 unidades. Unidades. Exacto. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo aumento de 3 a 4 unidades, entonces mi ingreso va a aumentar 6,000 dólares. No va a aumentar a 6,000, va a aumentar más 6,000 dólares. Ajá. Se le van a sumar 6,000. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí. ok. Una cosa que tienen que tomar en cuenta es que como la derivada va cambiando para cada punto, este aumento de 6,000 solamente aplica en el 3, o sea, cuando aumento de 3 a 4 unidades. Pero si aumentara de 5 a 6 unidades, quién sabe, ¿no? De 5 a 6 unidades, tendría yo que calcular la derivada evaluada en 5 para que me diera ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces la derivada es particular para cada punto, por eso es instantánea. ¿Sí queda clara esa observación? Sí. Muy bien. Ahora, notaciones. Yo creo que ya las conocían, pero pues la derivada se denota así, ¿no? Como con este paréntesis. También con este de aquí, que se lee dy de x, o sea, literalmente dy de x. Y cuando la queremos evaluar, o sea, porque si yo digo que es mi derivada evaluada en c, pues solamente lo pongo así, ¿no? Pero con esta notación tenemos que poner ese palo y x igual a c, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, derivada evaluada en 5, pues sería así, x igual a 5, ¿ok? Y bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Era nuestra función x cúbica, la del ejemplo de arriba. Entonces su derivada, que se puede poner así o se puede poner así, es igual a 3x cuadrada, como ya la calculamos, y el valor de esa derivada en x igual a menos 1, pues se denota así, y es 3. ¿Ok? Y también nos indica una pendiente, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ajá. Y es la razón de cambio, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabíamos. Y algunas veces también lo podemos denotar como esto. En lugar de poner a la y, ponemos aquí directamente a la función. Porque pues sí, ¿no? Y es igual a x cúbica. Entonces, en lugar de poner y, pongo la función directamente. ¿De acuerdo? Entonces, van a encontrar cualquiera de las tres notaciones, con el paréntesis, con el de y de x o con este de aquí y la función. Pero representan exactamente lo mismo. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora nos piden calcular la derivada de esa función, que es la raíz de x, y luego utilizarla para hallar la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto x igual a 4. Entonces, primero, pues la derivada, ¿no? La derivada
es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. O sea, ¿cuánto es f de x más h? Raíz de x más h. Exacto. O sea, acuérdense que lo único que hay que hacer es sustituir la h por lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, en lugar de poner h, ponemos x más h. Y ya. Después menos f de x. ¿Cuánto es f de x? Raíz de x. Exacto. Entre h. Y cuando teníamos un límite de este tipo, ¿qué hacíamos? Se multiplica arriba y abajo. No sé cómo se llama. Exacto. Conjugación. Ajá, por el conjugado. Ajá. Exacto. ¿Y cuál es el conjugado en este caso? Raíz de x más Raíz. h más raíz de x. Exacto. O sea, acuérdense que es el mismo, pero con el otro signo, ¿no? Entonces, arriba y abajo. Arriba, ¿qué me va a quedar? Raíz de x más h al cuadrado menos Ujú, raíz de x al cuadrado. exacto. Y abajo me queda la multiplicación tal cual, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, pero esto es límite. Entonces, eso es igual al límite. Arriba, ¿qué me queda? X más h menos x. Exacto, quitando las raíces, ¿no? Y esa x con esa x, pues se van, ¿no? Y luego esa h con la h de abajo, porque acuérdense que cuando hay dos cosas que están multiplicando, sí puedo cancelar. Si se están sumando, no. Pero si se están multiplicando, sí. Entonces, como se está multiplicando, pues cancelo esta con esta h de arriba. Y entonces arriba, ¿qué me va a quedar? 1. 1. Y abajo, la suma de las raíces. ¿Y ese límite cuánto es? 0. No. 1 entre raíz de x. 1 entre raíz de x. 1 entre raíz de x más 0 más raíz de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero esto es raíz de x. Entonces eso quiere decir que tengo dos raíces de x abajo. Y listo. Esa de ahí es la derivada. ¿Sí queda para todos? Sí. Porque esto de los límites, pues ya se tienen que acordar, ¿no? Eso ya es de la tarea pasada. Ahora, hay que hallar la ecuación, ¿no? De la recta tangente. Pero para hallar la ecuación, primero tengo que encontrar la ¿qué? Pendiente. Una pendiente. La pendiente, exactamente. ¿Y cómo encuentro la pendiente? Sustituyendo en la derivada ¿Y qué voy a sustituir? el punto que X igual a 4. X igual a 4, que es el punto que nos dieron exactamente. O sea, 1 entre 2 raíz de 4. 1 entre 2 por 2, un cuarto. Y esta de aquí es la pendiente. Y ahora sí, voy a sacar la ecuación de la recta. Para eso necesito la pendiente, que es un cuarto, y un punto. ¿Y el punto cuál va a ser? 4. 4, ¿qué? 4, coma. Un cuarto. No, 2. exacto, porque es f de 4, no la derivada, sino la función original. ¿Cuánto es f de 4? 2.
Exacto, porque es raíz de 4, ¿no? Y eso sí es 2. Entonces el punto es 4,2. La raíz, la pendiente es un cuarto. Para sacar la pendiente, sustituyen la derivada. Para sacar el punto, sustituyen la función original. ¿De acuerdo? Y ya, pues aplico punto pendiente, ¿no? Y menos 2 igual a un cuarto x menos 4. Y pues eso es un cuarto de x más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esta es lo que me pedían, la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Y entonces nada más de ver esto, quiere decir que cuando x es igual a 4, ¿cómo se comporta mi función? Está Crece. haciendo Ajá, va a aumentar, ¿no? ¿Y cuánto va a aumentar mi función? Un cuarto. el Un cuarto. cuarto, exactamente. Muy bien. Ahora el inciso B nos pide hallar la razón a la cual la función cambia respecto de x cuando x es igual a 1. Es decir, que ¿qué tenemos que hacer? Sustituir la derivada en 1. Exacto, ¿no? Porque como nos piden la razón de cambio en un punto, entonces nos piden la razón de cambio instantáneo. Eso ya habíamos dicho que era la derivada. Entonces tengo que evaluar la derivada en el punto que me dan, que es el 1. Mi derivada es esta de acá arriba, ¿no? 1 entre 2 raíz de x. Entonces 1 entre 2 raíz de 1. ¿Y eso cuánto es? 1/2. Exacto. Es esta la razón de cambio. ¿Y qué significa? Que cuando x es igual a 1, la función, ¿qué hace? ¿Qué hace la función? Crece. Exacto. ¿Aumenta cuánto? 1/2. 1/2. Ajá. Y acuérdense que, bueno, eso es aproximadamente, ¿no? O sea, está muy cerquita el cambio, pero no nos dice exactamente cuánto va a cambiar. Nos dice que aproximadamente eso es lo que va a aumentar la función. Ujú. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver el que sea derivable con que sea continuo. ¿Ah? Ya vimos, bueno, una función, ya habíamos dicho que es derivable en un punto, si existe el límite, ¿no? Y eso sucede cuando la tangente pues no es vertical, ¿no? Porque si es derivable en un punto es porque hay una recta que pasa, ¿no? Y esa recta pues tiene una tangente, ¿no? La tangente es la derivada. La que diga la pendiente es la derivada y la derivada es el límite, ¿no? Entonces, si existe esa recta, es porque existe esa pendiente y es porque existe ese límite. ¿Y cuál es el único tipo de pendiente que no existe o que está indeterminada? Cuando es 0, No, cuando es 0, pues es así, ¿no? ¿Cuál es la pendiente que nosotros no tenemos determinada? Cuando la recta, ¿cómo está? ¿O cómo es la recta? Cuando es vertical, ¿no? Exacto, cuando está parada, ¿no? Cuando es vertical. ¿Sí se acuerdan de eso? Que cuando es vertical, la pendiente es indeterminada. Sí. Entonces, eso quiere decir que va a ser derivable siempre y cuando no tenga una pendiente vertical. Ajá, o sea, siempre y cuando la tangente no sea vertical.
en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que si es derivable, eso quiere decir que es continua. ¿Por qué? Porque si es derivable, aquí, pues yo puedo trazar una recta, ¿no? Y también por acá, y también por acá, y también por acá. Y entonces eso quiere decir que si yo estoy trazando una recta, aquí, ¿puede haber un hoyo en ese punto? No. No. Entonces, por eso, si es derivable, es continuo, ¿de acuerdo? Porque sí podemos dibujar a la recta tangente. ¿Sí se entiende eso? Porque si decimos que es derivable, ya sabemos que también va a ser continuo ahí. Sí. Ok, pero al revés no. Si es continua, no quiere decir que es derivable, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, estas. Las siguientes no son derivables. Ajá, en cero. Bueno, en el origen, ¿no? El primer caso, ¿por qué no es derivable? Pues porque en cero no hay nada, ¿no? O sea, yo no puedo trazar ninguna tangente porque no hay nada. Entonces, esa no es derivable. Y tampoco es continua, ¿no? Ahora, la segunda y la tercera, ¿son continuas o no son continuas? Son continuos. Sí son continuas, ¿no? Porque sí las puedo trazar de una sola. Pero en ese pico no son derivables, ¿de acuerdo? Siempre que vean picos es porque la función no es derivable ahí. O sea, lo que nos lleva a que una función que es derivable es suave. Ajá, o sea, es una curvita. Tiene que estar así, no puede tener picos, ni esquinas, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y entonces, bueno, ahí está la nubecita del resumen, ¿no? Si es derivable, es continuo. Pero si es continua, yo no sé si es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, nada más es como, como nota, cultura. Y ahora sí, fórmulas de derivación. Tenemos la regla de la constante, que la derivada de cualquier constante es 0. ¿Ah? Entonces tengo ahí el primer ejemplo. Quiero la derivada de menos 15, pero pues menos 15 es una constante porque no tiene x, ¿no? O sea, si no tiene x, o bueno, lo que sea que esté aquí abajo, entonces es constante. ¿Y su derivada entonces cuánto es? ¿Pero? 0, exactamente. Por ejemplo, derivada respecto de x de 2y. ¿Cuánto es? 2. No, 0. 0. ¿Por qué? Porque no tiene x. Si no tiene x, es una constante. ¿De acuerdo? Siempre, así. Siempre, no importa que tenga todo el demás abecedario. Si no tiene x, es una constante. Y ahora, por ejemplo, derivada respecto de a de 2x. ¿Eso cuánto es? 0. 0. Ajá, porque es aquí la que cuenta es la a. Como no hay a, es 0. ¿Sí queda claro la regla de la constante? Sí. Ok. Ahora, regla de la potencia, ¿no? ¿Cómo voy a derivar una x a la n? Bajo el exponente, repito la x y luego al exponente le voy a restar 1. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, derivada de x a la sexta. Bajo el exponente, o sea, con lo bajo me refiero a que lo pongo ahí, ¿no? 6. Luego pongo la x y le resto 1 al exponente. 6 menos 1, 5. Y esa es la derivada. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿sí se acordaban de eso? Sí. Ok. Ahora, regla de un múltiplo, ¿no? Si tenemos a alguien que esté multiplicando allá mi función, entonces lo que hago es que saco el número y luego derivo. Ajá. Por ejemplo, aquí 2x a la sexta. Ahí, ¿cuál es la constante? Acuérdense que constante es todo lo que no tenga x. Entonces, ¿cuál es la constante ahí? 6. No, el Es 6 2. es un exponente, es 2. Ajá. Ah, Los 2, 2, 2. exponentes no cuentan. Ajá. O sea, tiene x, aunque su exponente sea lo que sea, como tiene x ya no cuenta, ¿sale? Pero el 2 sí, ese es constante. Entonces lo saco y voy a derivar x sexta. Entonces, 2
La derivada de x sexta ya la calculamos arriba. Entonces esto es 12 por x a la quinta. ¿Sí queda claro cómo se deriva eso? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, derivada respecto de x de 2 a x sexta. ¿Cómo le hago? Sería 2a, Ajá, luego 6x a la quinta. exactamente, ¿no? 2a es la constante, entonces lo saco, ahí lo dejo, y luego lo multiplico por la derivada de lo que sí tiene x, que es eso que está ahí. Y luego ya hago cuentas, ¿no? Números con números, y ahí dejo las letras. ¿Sí queda claro entonces? Eso de quitar lo que no es constante y luego ahí ya lo pego. Sí. Ok, y por último la de las sumas, ¿no? O sea, si tengo la derivada de dos sumas, pues derivo lo primero, sumo y derivo lo segundo. Y lo mismo aplica para la resta, ¿no? Sí, abre sumas y abre restas. Entonces, la derivada de x cuadrada más 7, ¿cuánto es? 2x. 2x más 0. Exacto, ¿no? Porque la derivada a de x cuadrada, pues es 2x. Y la de 7 es 0. Entonces, eso es 2x, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con esas reglas, pues ya podemos derivar cualquier polinomio, ¿no? Como el que está aquí abajo. Entonces, vamos a derivar ese polinomio. ¿Cuánto es su derivada? 15x cuadrada menos Ajá, 12x más 2. ok. Entonces, bueno, la voy a poner paso a paso por si alguien se atora, ¿no? Aquí tengo un 5 que está multiplicando a x. Entonces, el 5 lo saco y derivo la x, ¿no? Como tiene un exponente, tengo que aplicar la de bajar y restarle 1. Entonces, lo bajo, copio y le resto 1. Luego tengo el menos 6, ahí lo dejo y derivo la x cuadrada. Bajo, repito y le resto 1. Ahí tengo más 2x. Eso es más 2 por la derivada de x, que es 1. Y la derivada del número es 0. Entonces, 15x cuadrada menos 12x más 2. Ya nada más haciendo estas cuentas de aquí. ¿Sí queda claro para todos? Lo pregunto porque derivadas luego es un tema que no queda tan claro o que no se acuerdan bien. Y lo que quiero saber es si quieren o necesitan que siga poniendo así el paso a paso, diciendo lo que estamos haciendo, o si ya podemos poner las cuentas directas. ¿Alguien quiere que pongamos el paso a paso? Ah, yo sí, es que la verdad yo no vi derivadas en la prepa, entonces no sé. Solo. Yo no vi Ok. derivadas. Yo Bueno, igual. entonces paso a paso. Yo ¿Este ejemplo tampoco. sí quedó claro o no les quedó claro? Sí, 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 hasta ahorita voy bien, creo. ¿Todos clarísimo? Sí. Ok, Yo- muy bien. Entonces, bueno, nota. Derivada de una constante por x es la constante. Ajá. O sea, siempre que la x está exponente 1, entonces su derivada va a ser el número o lo que sea que la esté acompañando. ¿Sale? Sí, sí, sí. Y, bueno, y la derivada de la x solita, esa es 1. ¿Sale? Ahora, bueno, esto nada más era las demostraciones. El profe me pidió que se las enseñara. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Dijimos que si tenemos una función que es una constante, su derivada va a ser 0, ¿no? Derivada de cualquier constante es 0. Y vamos a ver si es cierto. Lo vamos a verificar calculando la derivada con el límite, para ver si llegamos a 0. Entonces, derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Y esa nada más es la fórmula, pero ahora sustituyo. ¿Cuánto es f de x más h?
Pues La constante. Exacto, ¿no? Porque el truco o la cosa de las funciones constantes es que a cualquier número que ustedes le pongan aquí adentro, no importa el que sea, siempre lo mandan a C. F de 2, C. F de 50, C. F de Y, C. F de lo que sea es C. Ajá. Entonces, pues F de X más H, C. Menos F de X, C. Entre H. Y entonces eso es el límite de 0 entre H, que es el límite de 0. Y eso, pues es 0. Y entonces sí era lo que habíamos dicho, ¿no? En efecto, esa derivada es 0. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y ahora está de acá. Si la función es x cuadrada, o sea, vamos a demostrar la regla de la potencia, pero solamente para el caso 2, cuando es x cuadrada. Entonces vamos a verificar que en efecto sí es 2x, ¿no? Porque según la regla de la potencia, bajamos el exponente, ponemos la x y le restamos 1. 2 menos 1, pues va a quedar a la 1. Entonces vamos a ver que sí sea eso. Según el límite, esto es f de x más h menos f de x entre h. Y sustituyo. ¿Cuánto es f de x más h? X más H al cuadrado. Ujú. Menos f de x, ¿que cuánto es? X cuadrado. Ujú. Entre h. Ahora voy a desarrollar ese binomio al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar si lo desarrollo? X cuadrada más 2XH más H cuadrado. Exacto. Menos el x cuadrada que ahí tenía entre h. Esta con esta se va. Y lo mismo, puedo cancelar una x en todos lados, ¿no? X aquí, x aquí, x acá. Y entonces eso me queda el límite de 2x más h. ¿Y eso cuánto es? 2X. Exacto, ¿no? Porque es 2x más 0, que es 2x. ¿Sale? Entonces, bueno, eso nada más es para que vieran que en efecto, pues sí están bien las fórmulas, ¿no? O sea, ¿cómo se sacaron? Pues así, con el límite. Pero pues nosotros no vamos a estar sacando el límite a cada rato, ¿no? No nos vamos a aplicar la fórmula, pero sí coinciden, ¿sale? Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación. Se estima que dentro de X meses la población de cierta comunidad va a ser esa que está ahí, ¿no? Y primero nos piden la razón a la que va a cambiar la población respecto al tiempo dentro de 15 meses. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo que calculemos? La derivada. La derivada, Y luego pero que... sustituyes en 15, ¿no? Claro. Exacto, la derivada evaluada en 15. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, primero vamos a sacar la derivada. P' de X, pero ya con fórmula, ¿no? Entonces, primero, el primer sumando. Derivada de X cuadrada. Eso es regla de la potencia. ¿Y eso cuánto nos da? 2x. 2X. Exacto. Luego más derivada de 20X. ¿Eso cuánto es? 20. 20. Esa lo que cuando la X está a la 1, pues solamente el número que la acompaña. Y derivada de 8000. 0. 0. Exacto. Entonces, más 0. Ahí está mi derivada. 2x más 20. Y luego la tengo que evaluar en 15. 2 por 15 más 20, 50. Y esa es mi razón de cambio, ¿no? Entonces, quiere decir que en 15 meses la población, ¿qué va a hacer? Aumentará. ¿Cómo se va a comportar? Exacto, la población aumentará. Acuérdense que es aproximadamente, ¿cuánto? 50 ¿Cuántos meses? No. personas, ¿no? Es que no sé, no sé Exacto. de qué son. No sé si sean personas. Sí, sí,
Bueno, aquí si quieres le ponemos personas. Sí, va a aumentar aproximadamente 50 personas al mes. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Y ahora nos dicen que cuánto va a cambiar exactamente la población durante el 16º mes. Ajá. O sea, en el mes 16, ¿cuánto va a aumentar la población? Ya nos dijeron aquí en el inciso A, sabemos que aproximadamente del mes 15 al mes 16, mi población va a aumentar 50 personas, pero eso es aproximado. Ahora yo quiero sacar el cambio exacto. Entonces, ¿cómo calculo el cambio exacto? Eso ya lo habíamos visto en otros ejercicios. ¿Cómo calculo cuánto aumentó la población exactamente en el mes 16? Lo evaluamos y después lo restamos. Calculamos. Exacto, ¿no? P de 16 menos P de 15. ¿Sí se acuerdan de eso? 15, 16, ¿no? Y aquí están todos los demás meses. Entonces, esto era P de 16, esto era P de 15, y entonces si yo los resto, me queda solamente este pedazo de aquí, que es justo lo que aumentó, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, población evaluada en 16, pues hay que evaluarla aquí en esta función, ¿no? 16 al cuadrado más 20 por 16 más 8000, y eso es 8576, menos población de 15, 15 al cuadrado más 20 por 15 más 8000, 8525. Y eso nos da 51. Entonces, ese de ahí es el cambio exacto, lo que significa que en el mes 16 la población aumentó exactamente 51 personas. ¿Sí queda claro? Perdón, maestra, ¿de dónde salió el 8576? De evaluar P en 16, o sea, evaluar acá arriba. 16 al cuadrado más 20 por 16 más 8000. Ah, ok, gracias. Sí. Y entonces sí queda clara la diferencia. La derivada nos da el cambio aproximado, ¿no? O sea, aproximadamente iba a aumentar 50 personas. Y luego este de aquí es el cambio exacto. Exactamente aumentó 51. Entonces, pues sí está muy cercano, pero no es exacto. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a ver la razón de cambio, pero porcentual, ¿no? Porque esta razón de acá arriba, pues está dada en las unidades de la función, ¿no? En este caso eran personas, en el caso del ingreso eran miles de dólares, etcétera. Pero ahora voy a ver la razón de cambio porcentual, o sea, en porcentaje, cuánto aumenta, ¿no? Cuánto disminuye. Y esa razón de cambio porcentual se define como está aquí, 100 por razón de cambio de la función entre el tamaño de la función. O sea, la razón de cambio, ¿quién es? La derivada. Exacto, ¿no? Y el tamaño de la función, pues es la función como tal. Entonces, la razón de cambio en un punto es 100 por la derivada entre la función, ¿de acuerdo? Evaluadas obviamente en el punto en el que nos son. Entonces, por ejemplo, aquí, una razón de cambio anual de 500 dólares en el salario, pues no significa mucho, ¿no? Para una persona, o sea, si tú ganas 5 millones, pues 500 dólares, pues no es nada, ¿no? Pero vamos a ver en porcentaje eso cuánto es. Entonces, la razón sería 100 por la derivada. La derivada es el razón de cambio, la razón de cambio. Y en este caso, ¿cuánto es esa razón de cambio? $500. 500 dólares, exacto. ¿Y cuánto es el tamaño de la función? El total, lo que tienes.
5 millones. Exacto, 5 millones. Eso es 0,01%. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que para esa persona que gana eso, ese cambio de $500 representa un 0,01%, o sea, nada, ¿no? Pero ahora un cambio de 2,000. Ajá, ¿no hay dudas? No. Ok, ok. Y ahora un cambio de 2,000 para una, que diga un cambio de 500, pero para alguien que solamente gana 2,000, pues es obviamente que ya va a ser mucho más significativo, ¿no? Pero ¿qué tanto? Va a ser 100 por qué cosa. 500, 500, ajá, que es el cambio entre, 2000. exacto, que es el total. Y eso es 25%. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve la razón de cambio porcentual, pues para ver en porcentaje cómo se compara. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicado. Nos dice que el Producto Interno Bruto de un país está dado por esta función N de ahí en $1,000 millones. Y años después, en 1990. Y primero nos piden calcular la razón a la que cambió ese producto respecto al tiempo en 1998. O sea, ¿qué nos están pidiendo calcular? La derivada. La derivada, ajá, y luego, Y sustituir cuando 8 años después, ¿no? exactamente, 8 años después. Entonces, eso lo van a hacer ustedes en 3 minutos, ¿de acuerdo? Calculan la derivada y evalúan en el T correspondiente para sacar esa razón, ¿sale?
¿Ya quedó? Creo que ya. Ok. Sí, ya, creo. Entonces, primero, ¿cuánto quedó la derivada? 2x más 5. T. Bueno, Dos. 2t. Ah, pues 2t. Sí, Sí. Sí, sí, más. muy bien. Y luego la evaluaron ¿en qué? 8, En ocho. En 8. ¿Y eso cuánto es? 21. 21. 21. ¿Y entonces qué es lo que representa? Aumentó 21.000 millones de dólares. Exactamente. Millones de dólares en 1998 aproximadamente. Ajá. ¿Por qué dice Y esto 0,1? es al año. ¿Por qué dice qué? 0,1. ¿O qué dice? El PIB. Ah, 0. 21. Está muy feo, pero es un 21. Ah, perdón. El PIB, ¿quién sabe? Sí, yo tampoco sé por qué lo puse así. El PIB, ¿ok? Y ahora el inciso B. Nos preguntan la razón porcentual a la que aumentó igual en ese mismo año. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa razón porcentual? ¿Cuál es la fórmula? 100 por la derivada de la función entre la función. Exacto. ¿Y la derivada evaluado en dónde? En 8. En 8, ¿no? Entonces, entre la función evaluada en 8. La derivada ya la tienen, la función la tienen que calcular, ¿de acuerdo? Igual otros 3 minutos para que calculen esa, toda la razón porcentual. ¿Puedes subir a donde está la función? Ah, sí, ahí está. ¿Ya quedó? Sí. Ya. ¿Cuánto les dio? Bueno, primero la 10%. función en... 9.76. ¿Cuánto les dio la función en 8? 210. Exacto. Igual a mí me dio 200. 219. Entre 215. No. No. Sí, no, 210, ¿no? Porque es 8 al cuadrado
Sí, más multiplica 5 mal por 8 por 8, 5. ajá, Perdón. más 106, ¿no? Entonces son 210 y entonces es 100 por 21 entre 210. Y pues sí, esto es 10% al año, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Para, ahora sí para todos. Sí. Sí. Ok. Y entonces vamos a ver problemas de aplicación. Pero ya con fórmulas, ya no vamos a usar límite, ¿ok? Y primero nos piden hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto 1 menos 5. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que Sí, sacar tiene. la derivada, después la pendiente y después la ecuación de la recta. Exactamente, ¿no? Entonces, primero, derivada. ¿Ok? Después hay que sacar la pendiente. La pendiente, ¿cómo se va a sacar? Evaluando en la derivada. Ajá, evaluando qué cosa. X. ¿Y cuánto vale x en este caso? Uno, X ¿no? igual a 1, exactamente. Ajá. Y ya por último, ya pueden sacar la ecuación, ¿no? Porque ya van a tener la pendiente y el punto, pues ya se los dieron. ¿Sale? Entonces, damos 4 minutos.
¿Ya quedó? Creo que sí. Entonces, ¿cuánto es la derivada? 5x a la 4 menos 9x cuadrada menos 5. ¿Alguien le dio otra cosa? Yo tengo lo mismo. Ok. Y la pendiente, entonces, ¿cuánto quedó? -9. Menos 9. Y la ecuación, Y igual a menos 9x más 4. ¿alguien tiene algo diferente? ¿Alguien quiere que revisemos el procedimiento o sí quedó claro? ¿Podemos revisarlo, por favor? Sí. A ver, primero sacamos la derivada, ¿no? Entonces hay que derivar x quinta. Eso es regla de la potencia. Entonces bajo el exponente, pongo la x y le resto 1. 5 menos 1, 4. Luego el menos 3 ahí lo dejo y derivo la x cúbica. Bajo el 3, pongo la x y le resto 1. Derivada de menos 5x, como x está a la 1, es el número que la acompaña. Y derivada de 2, 0. Y hago las cuentas. 5x cuarta, 3 por 3, 9. Menos 5. Ya está la derivada. Ahora, para sacar la pendiente, la tengo que evaluar en el x, ¿no? Y aquí ya me dijeron que x es igual a 1. Entonces, 5 por 1 a la 4, menos 9 por 1 al cuadrado, menos 5. Hacemos cuentas y eso es menos 9. Esta de aquí es la pendiente de la recta. Y ahora, ¿cómo saco la ecuación? Pues ya sé que la pendiente es menos 9 y que pasa por el punto que ya me dijeron, que es 1 menos 5. Entonces, punto pendiente. Y menos y1, que es menos 5, igual a m por x menos x1, que es 1. Y más 5 igual a menos 9x más 9, y eso es y menos 9x más 4. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. Y entonces, pues esa es la ecuación de la tangente, ¿no? De la tangente en el punto 1,5, 1, menos 5. ¿Ok? Y ahora el 2. Hallar la razón de cambio de esa función respecto a x para x igual a 2. Entonces, igual, está muy sencilla, ¿no? Entonces, tienen 2 minutos para terminar eso. ¿Ya quedó? Ya. Entonces, ¿qué? Bueno, primero, ¿qué se tenía que hacer? Derivar. Ujú. Y la derivada, ¿cuánto queda? 2x cuadrada menos 3. Menos 3.
No, 3x cuadrada, ¿no? Ah, sí, perdón, 3x cuadrada. Ok. Y después había que, Lo en 2. exacto. Y pues eso es 3 por 4 menos 3, ¿no? Y entonces esa es la razón de cambio. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que cuando x es igual a 2, ¿qué pasa con x? Con f que diga. Aumenta 9. Exacto. Aproximadamente, ¿no? Respecto de x. Eso de respecto de x lo que significa es que cuando x aumente 1, la función va a aumentar 9. Ujú. ¿Alguna duda de este? ¿Alguien quiere que chequemos el procedimiento de la derivada? Sí, yo, por favor. Ok. Entonces, primero hay que derivar x cúbica, ¿no? Eso es regla de la potencia. Entonces, bajo el exponente pongo la x y le resto 1. 3 menos 1, 2. Menos derivada de 3x, como x está a la 1, es el número que la acompaña, que en este caso es 3. Y derivada de 5, 0, porque no tiene x. Entonces, derivada 3x cuadrada menos 3. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Y pues ya después de evaluar en 2, pues ya nada más es 3 por 4, 12, menos 3, 9, ¿no? Y esa es la de que de ahí pues nos da la razón de cambio. Ahora, se estima que dentro de t años la circulación de un periódico local va a ser esa función que está ahí. Y nos piden deducir una expresión para la razón a la cual cambiará la circulación respecto al tiempo en t años. ¿Cuál creen que sea esa expresión? La derivada. Exacto, ¿no? Porque nos piden que esa expresión tiene que corresponder a la razón a la cual cambia, ¿no? Y la razón de cambio es la derivada. Entonces, igual son palabras como para confundir, pero lo único que significa eso es que derives la función y que la dejes respecto a t. O sea, ahí como no te están dando un t específico, que derives y la dejes así, con la t, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Derivada de la función c y hay que derivar el primero, ¿no? 100 t cuadrada. Entonces el 100 lo dejo ahí y derivo t cuadrada. Regla de la potencia. Bajo el exponente, pongo la t y le resto 1. Más 400t, como t está a la 1, es 400. Más 5000 no tiene t, eso es 0. Y hago las cuentas. 100 por 2, 200t más 400. Este de aquí es la derivada y es esa expresión que nos piden ahí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y luego nos piden la razón a la que va a cambiar la circulación respecto al tiempo dentro de 5 años y cómo va a ser esa circulación. Entonces, ese inciso B les toca a ustedes. Tienen 3 minutos. ¿Puedo subir tantito para Sí. verla? Ok.
¿Ya quedó? Sí. Entonces, ¿qué había que hacer en ese inciso? Sustituir con evaluar. Sustituir, ajá, ¿no? Evaluar en la derivada, ¿no? ¿Cuánto? ¿T igual a qué? 5. Ujú. ¿Y eso cuánto da? 1400. Exacto. Y esa es la razón. Y entonces, ¿cómo es la circulación? Será creciente en 1400 unidades. Exactamente. Circulación creciente. Unidades al año. Ajá. Y eso es dentro de 5 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de el quinto al sexto año, ¿cuánto va a aumentar la circulación aproximadamente? 1400 unidades. Exacto, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahora el inciso C, ¿en cuánto va a cambiar realmente la circulación durante el sexto año? ¿Qué hay que hacer en ese inciso? Hay que sustituir en la función original en 5 y Ajá, después en 6 y después restarlo. exactamente, ¿no? Entonces, ahí les dejo la función original y les doy otro par de minutos. ¿Ya quedó? Ya. Entonces tenemos que hacer C de 6 menos C de 5, ¿no? ¿Cuánto les dio la función evaluada en 6? 11,000. ¿Y evaluada en 5? 9,500. Ok. ¿Y entonces cuánto es el cambio real? 1500. Exacto. 1500 unidades al año, ¿no? Eso lo que quiere decir que del quinto al sexto año, la circulación aumentó realmente ese número pues de periódicos, ¿no? De unidades. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver ya el último ejemplo porque ya se va a acabar la clase. Es un estudio de eficiencia del turno matutino de una fábrica. Entonces el trabajador promedio que llega a las 8 de la mañana va a ensamblar esa función de radios por horas, X horas más tarde. Entonces quiere decir que, por ejemplo, F de 2 quiere decir que 2 horas más tarde va a tener ese número de radios ensamblados. Y entonces en el primer inciso se pide deducir una fórmula para la razón a la cual el trabajador va a ensamblar radios después de X horas.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese inciso? Derivar. Exacto, ¿no? Derivar. Entonces, es 1 minuto para que deriven esa función. ¿Cuánto queda la derivada? Menos 3x cuadrada más 12x más 15. ¿Alguien quiere que chequemos el procedimiento? No. ¿Sí o no? Ya no escuché. Sí, por favor. Ah, muy bien. Primero, menos x cúbica. Entonces, el menos ahí lo dejo y derivo x cúbica. Bajo el exponente, pongo la x y le resto 1. 3 menos 1, 2. Luego, más 6x cuadrada. Dejo el más 6, derivo x cuadrada. Bajo el exponente, pongo la x y le resto 1, me va a quedar a la 1. Más 15x. Como x está a la 1, solamente es el más 15. Y hago las cuentas. Menos 3x cuadrada si se queda. 6 por 2, 12x más 15. Y ahí está la derivada. ¿Alguna duda? No, gracias. Ok. Inciso B. A las 9 de la mañana, ¿a qué ritmo va a ensamblar los radios el trabajador? ¿Ahí qué tienen que hacer? Sustituir. Entonces, 1 minuto para que hagan ese inciso B. ¿108? ¿Y cuánto de metro cuadrado? Perdón. ¿Ya quedó? Ya. Entonces, ¿qué sustituyeron? ¿La derivada evaluada en qué? 9. No. ¿Qué nos decía esa función? Que va a ensamblar ese número de radios X horas más tarde y llega a las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana, ¿cuántas horas más tarde es? Solo una. Solo una. Entonces, X igual a 1. ¿Sí? Sí. ¿Alguien sí sustituyó el 1? No, pero es Bueno. 24. Ajá. ¿No? Entonces, tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Lo que representa la función. Entonces, eso quiere decir que el ritmo, ¿cuánto es? 24, ¿qué? 24 unidades. 24. Ajá. Ajá, radios por hora. ¿De acuerdo? Sí. Y después el inciso C. Bueno, porque entonces eso de aquí, el inciso B, nos da el cambio aproximado, ¿no? Quiere decir que de 9 a 10 de la mañana
aproximadamente va a ensamblar 24 radios, ¿no? Eso es lo que significa eso de ahí. Pero en el inciso C queremos saber exactamente cuántos radios ensambló. Y entonces, ¿eso cómo se va a calcular? Sustituyendo 1 y 2 horas después. Exacto, 1 y 2 horas después, pero en la función original, Bueno, ¿sale? sí. Entonces, igual, otro par de minutos. Maestra, yo no entendí por qué se tiene que evaluar en 1. Porque mira, la función, bueno, arriba en el programa nos dice que el trabajador llega a las 8 de la mañana y va a ensamblar este número de radios X horas más tarde. Ajá. O sea, X horas después de las 8 de la mañana. F de 1 es 1 hora después de las 8, o sea, las 9. F de 10 es 10 horas después de las 8 de la mañana y así. Entonces, como aquí nos piden a las 9, es 1 hora después de las 8, lo que quiere decir que es 1 hora más tarde, o sea, X igual a 1. ¿Sí queda claro ya? Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, ahí les dejo la función para que calculen los radios de entre 9 y 10 de la mañana. ¿Ya quedó? Sí. Ok. Entonces, F de 2 y F de 1. F de 2 son 2 horas más tarde, o sea, a las 10 a.m. Y F de 1, pues es a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿cuánto les dio F de 2? 46. 46, Ajá. ¿Y F de 1? 20. 20. 20. Entonces, 26. Y este de aquí es el cambio real, ¿no? Entonces, por lo tanto, ensamblará 26 radios. Y pues se parece mucho, ¿no? Porque habíamos, el aproximado eran 24. ¿Sí? ¿Sí quedó claro hasta aquí? Bueno, lo que es la derivada, o sea, que tanto representa el cambio como representa a la pendiente de la recta y que es el cambio aproximado. El cambio real, pues se tiene que sacar con la función. ¿Sí queda claro todo hasta aquí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves y si tienen dudas, pues me mandan correo. ¿Sale? Sí, profesora, gracias.